Da Escola de, dos encontros de naturalistas deste mes de abril. Neste caso presenta o seu libro Os vencegos soñan despiertos, David Álvarez. Que agradecemos a súa presencia porque vive expresamente desde Asturias para facer esta presentación, como ponemos de mañá en Coruxo, en Vigo. David é biólogo, está vinculado á Universidade de Oviedo, segue vinculado como investigador, tamén como docente. Ten feito tamén proxectos de investigación, primeiro con salmónidos, despois máis ben centrado en temas de ornitoloxía, con colaboracións con a Universidade de Santiago, con IMEDEA, co Instituto Mediterráneo de Estudos Avanzados, tamén con a Universidade de Glasgow. É unha persoa que está moi activa no tocante a difusión e a divulgación dos problemas ambientais que atinxen non somente Asturias, senón tamén ao ámbito ibérico moito máis amplo. A súa principal, digamos, plataforma é máis coñecida é o seu blog, que é o de Naturaleza Cantábrica, que vos recomendo vivamente que entredes nel, naturalezacantábrica.es, se non me equivoco. Recibiu un premio en 2013 pola publicación 20 minutos dentro dos premios 20 blogs, o mellor blog de medio ambiente. Penso que é unha persona moi cualificada para abordar determinados temas relativos sobre todo a divulgación científica e a conservación. Sen máis, vouche a palabra. ¿Apagáis? Sí, sí. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Mi familia en Galicia, más para la zona de Orense y tal, o sea que suelo venir aquí, así que muchas gracias por venir. Además aproveché por la mañana para ir a ver las colonias de mis pajaritos, de los cormoranes, por los leiros, así que aprovechen a estudiar. Bueno, pues como decía Damián, voy a presentaros el libro de Los vencejos soñan despiertos, que salió el año pasado, y básicamente pues lo que decía, los orígenes, el libro en sí no nació como un libro, no fue un proyecto así ya de mano de escribir un libro, sino que empezó por el blog, ¿no? Yo empecé con un blog hace años, en 2008, que empezó así, pues como los típicos blogs normales de observación, ya que me aburría, pues puse unas fotos de bichos y tal, y luego poco a poco, por cosas de trabajo y por tal, pues aproveché para artículos que iba publicando, cosas que iba leyendo, pues para intentar explicarlos de una manera más divulgativa para que la gente los pudiera entender. Yo creo que un problema que tenemos los investigadores muchas veces es que nos acabamos mirando el ombligo y acabamos publicando más bien para nosotros, ¿no? Cuando yo creo que no solo es una necesidad, sino una obligación, que lo que se hace en ciencia y en investigación, pues que revierta a la sociedad, que de hecho es la que nos está pagando, ¿no? La que nos paga el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, este libro, como os digo, empezó en 2008, al cabo de 2 años pues publiqué 850 artículos, así que puse así más o menos mirando, muchos de ellos son meras observaciones, otros ya artículos más elaborados y de temática muy variada, ¿no? Desde, sobre todo de ecología evolutiva, que es lo que trabajaba yo, pero luego pues, por cosas muy interesantes, ya de cosas de ornitología, de zoología, de herpetología, incluso de astronomía, de conservación y ya cosas también de opinión, ya para meter más caña, ¿no? Los que estáis aquí, pues más o menos lo mismo que en Asturias. Tenemos la desgracia de tener a la gente que manda por aquí, que básicamente, como veréis luego, pues lo de conservación no lo tiene muy asumido, ¿no? Bueno, y como os decía Damián, pues lo presenté de casualidad a un concurso de blogs, el 20 blogs, y me dieron un premio en 2013, y me hizo mucha ilusión, como cualquiera, ¿no? Bueno, el caso es que una vez que tenía el libro, pues el editor de Tundra, que es el mismo que publicó el libro de Toñete, pues me llamó un día. Yo ya os digo, no contaba con publicarlo, mucho menos, y me dijo que si me apetecería reunir esos artículos en un libro, ¿no? Entonces, bueno, yo primero quedé así un poco desorientado, porque estaban, los artículos, como os digo, eran muy variados, una temática muy deslavazada, entonces no veía yo la posibilidad de sacar un libro, ¿no? Pero bueno, luego le fui dando vueltas, intenté agrupar más o menos en secciones más o menos compactas, digamos, pues los temas que más me habían interesado, y al final pues los dividí en 11 capítulos, que ya habrá sido más o menos incluso, que son los que tenéis una primera, incluso más o menos 2 partes, que yo estilo, una más científica, que sería sobre todo los temas de mi trabajo, de biología evolutiva, selección sexual, de competencia y tal. Luego ya una parte ya más, digamos, ligada a la conservación, desde cambio climático a contaminación, a el eucalipto. De hecho, tenía una parte del eucalipto, pero bueno, no, la quité aquí y cambié por otra, porque mañana, como os decía, me voy a dar otra charla sobre el tema del eucalipto. Y bueno, y un poco, y al final más o menos un jueguecillo que es un curso de ética periodística, que bueno, ya os lo explicaré luego, ¿no?
Bueno, lo que me pregunta todo el mundo es si el libro va de vencejos. Muchas veces cuando ves un título, pues la gente, pues ¿qué es que va de vencejos el libro? No, pues la verdad es que no va de vencejos, hablo de vencejos entre ellos, pero bueno, el caso es que cuando publicas el libro tienes que sacar un título, ¿no? Entonces, el título de Naturaleza Cantábrica, que era el blog, ya me lo dijo él, de Víctor, que es contra más que a lo mejor restringía un poco el rollo a los lectores, de que pensaban en esto, y el caso es que un día, no sé por qué, se me ocurrió el tema de los vencejos. De hecho, en un artículo que tenía, es un bicho que siempre me encantó, que siempre es de los pájaros que más me gustan, y de hecho reúne muchas cosas de las que hablan en el libro, ¿no? Sobre todo de temas de evolución, ¿no? Porque es un ave espectacular, es un animal que, me imagino que lo conocéis todos, que prácticamente no se posa en tierra. De hecho, si no tuviera que reproducirse, no le haría falta. Daros cuenta que un vencejos en el momento que abandona el nido se pasa 2 años hasta que se posa por primera vez a reproducirse. Y el título, pues es real, ¿no? Los vencejos realmente sueñan despiertos, ¿no? De hecho, hay un capítulo que habla de eso, duermen despiertos y sueñan dormidos, ¿no? Bueno, pues eso, básicamente el título es después de pensar en 40.000 títulos, pero al final lo que te suele pasar es que te quedas con el primero que había cogido. Escribí una lista de mogollón y al final me venía este siempre a la cabeza y digo, pues qué coño, ¿qué hago? No, pues pongo este título. Bueno, pues la primera parte, como os decía, va de evolución y selección natural, ¿no? A mí una de las personas que más me influyó, que probablemente más me haya influido en mi trabajo y en mi manera de ver la vida, ¿no? Fue este señor, Charles Darwin, que es de esas especies, de esas personas que su trabajo trascendió mucho más de lo que es la biología, ¿no? Fue una persona que escribió un libro muy importante, el origen de las especies, cuya primera tirada fue de 1250 ejemplares y se agotó el primer día, ¿no? Pero como os decía, igual que pasó con Newton o con Copérnico, fue una persona que su trabajo trascendió mucho más de lo que es la propia biología. De hecho, fue junto a Copérnico cuando nos dijeron nos mintieron que ya no éramos el centro del universo, sino que simplemente nuestro planeta giraba alrededor del Sol, que no éramos nada más que un puntito. Pues este señor nos dijo que nosotros no éramos ninguna especie elegida, ni nada más, sino que simplemente éramos un paso más de la cadena última que afectaba a todos los organismos. Y de hecho nuestra vida y nuestra selección se rige por los mismos principios que un chinche, un vencejo o una araña, ¿no? Evidentemente esto en la sociedad victoriana en la que se publicó ese libro pues causó un estupor brutal, pero la gente no quería asumir lo que realmente es, ¿no? Y esto hizo que, como veis, se caricaturizara muchas veces. Esta es la típica caricatura del mono. Incluso nosotros aquí en España, pues cuando se hizo la revista la bebida, la anís del mono, pues es una caricatura de Darwin, de hecho, ¿no? Bueno, ¿y qué había hecho Darwin? ¿Qué había sido lo que había hecho que era tan escandaloso, ¿no? ¿Qué había hecho Darwin que no había sido capaz de nadie dar con ese punto, ¿no? Pues básicamente la teoría de Darwin se basa en 3 puntos, 3 cosas que vistas así parecen muy sencillas, pero que hasta ese momento nadie fue capaz de dar con el clic de la cosa, ¿no? Básicamente, 3 principios, como os decía. El primero, que existe variación entre los individuos, no todos los individuos son iguales, son variables, hay unos individuos de unas características y otros de otras. Luego, que esa variación era heredable, pasaba de padres a hijos, y esto tiene una especial importancia porque tenéis que dar cuenta que cuando Darwin publicó su libro todavía no se habían publicado los trabajos de Mendel, o sea, no se sabía realmente lo que era genética ni lo que eran genes, pero él fue capaz de prever que había algo allí. No sabía cómo explicarlo, pero que era heredable realmente, que los caracteres de padres pasaban a hijos, ¿no? Y lo tercero, muy importante, era que, dependiendo de las características del individuo, tenía un distinto éxito reproductor, de forma que había algunas variedades que tenían más éxito y otras que tenían menos éxito, ¿no? Esto hizo que, como veis en este esquema, un simple esquema, pues que los individuos son variables, aquí tienes un ejemplo de unos caracoles, hay uno que de repente tiene una característica, ya sea por una mutación o por lo que sea, y de repente por un cambio ambiental o por unas circunstancias concretas, pues tiene más éxito. Si tiene más éxito, entonces se reproduce más y esa variante hará que en la población aumente el número de individuos que tengan esa característica, ¿no? También habréis oído 1000 veces, todavía incluso ahora, que hay mucha gente que le pone pegas a la teoría de la evolución diciendo que es una teoría, que no está demostrado. Pero bueno, lo que es realmente cierto es que no solo está demostrado, sino que pues, o sea, la teoría de la evolución se apoya en pilares tan sólidos como la teoría gravitacional de Newton, ¿no? Hay cosas que no se pueden rebatir de ninguna otra forma, y hay muchos ejemplos que trato en el libro, y uno es este, que es un ejemplo que nunca podría explicar el creacionismo. El creacionismo, como sabéis, dice que todos somos creados de unas características y que somos más o menos inmutables en el tiempo, ¿no? O sea, que Dios nos creó. Pero hay características como estas, que son los órganos vestigiales, que nunca se podrían explicar desde una perspectiva creacionista, ¿no?
Y un caso es el del cormorán, por ejemplo, el cormorán áptero de las Islas Galápagos, que es muy similar a los cormoranes que tenemos aquí. Este es un cormorán grande que tenemos aquí. La única diferencia es que tiene unas alas que no le sirven para nada, unas alas muy reducidas. En teoría nadie se podría imaginar que alguien creara un animal con unas alas que no le sirven para nada, y la explicación pues es muy sencilla. Cualquiera que conozca cómo pesca un cormorán sabe que las alas las utiliza para volar, básicamente para escapar de los depredadores, y entonces lo que probablemente ocurriría en las Galápagos sería que cuando se creó el archipiélago de las Galápagos, pues unos cormoranes probablemente muy similares a estos llegarían volando a esas islas, vírgenes, que no había nada, no había ningún peligro, ningún depredador terrestre. Y entonces empezaron a pescar, y como os digo, para pescar los cormoranes pescan con las patas, y las alas pasaron de ser una ayuda a ser un estorbo. ¿Qué pasó? Que aquellos animales que tenían unas alas cada vez más pequeñas tenían más éxito. Tú, un órgano que no lo usas es una carga, con lo cual los animales que tienen las alas cada vez más pequeñas tenían más éxito que aquellos que tenían las alas más grandes, y como decían los películas de Darwin, se reprodujeron con más éxito, de forma que ahora tienen unas alas vestigiales pequeñas, pero si os fijáis, siguen teniendo el comportamiento de abrirlas para secarlas, o sea, ese comportamiento que no les sirve para nada. Los cormoranes abren las alas para secar, para poder volar luego, y este, que no las utiliza para nada, sigue teniendo ese impulso de seguir abriéndolas, ¿no? Y otros órganos vestigiales pues son, por ejemplo, los eslizones, o sea, las lagartijas tienen unas patas normalmente desarrolladas. Los eslizones, que ustedes tienen unas patas minúsculas, porque en el ambiente en el que están, entre prados o entre arena, serían un estorbo también. Y un paso posterior sería el de los luciones, de los julibiertos, ¿no? Que tenemos aquí, que ya no tienen patas, pero sí los abrimos anatómicamente, tienen residuos de esas patas dentro, ¿no? Otro caso es el de la convergencia evolutiva. Hay animales, especies que tienen un origen completamente distinto, una filogenia completamente distinta, pero que llegaron a la misma solución evolutiva. Por ejemplo, los colibríes, aquí tenemos un ave y un insecto que se alimentan de lo mismo, se alimentan de flores, volando rápidamente, no sé qué, y van yendo de flor en flor. ¿Qué pasa? Que al final, por rutas completamente distintas, tienen un diseño muy parecido, ¿no? Baten las alas igual, el colibrí tiene un pico largo, la esfinge tiene una espiritrompa, o, por ejemplo, la convergencia evolutiva entre un reptil, un mamífero y un pez, un ictiosaurio, un delfín y un atún. Los tres son depredadores de aguas abiertas que capturan peces muy rápidos y tienen un diseño parecidísimo, como podéis ver, pero llegaron a ese diseño por vías completamente distintas. Eso tampoco se podría explicar desde una perspectiva no evolutiva. Pero la evolución no funciona solo a nivel de especies, sino que todas las especies están relacionadas entre sí. De hecho, se puede hablar de realmente una carrera de armamentos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, es un gato montés y una rata topera. Este es el depredador y esta es la presa. ¿Qué pasa? Aquellos depredadores que sean más eficientes a la hora de capturar sus presas tendrán un mayor éxito reproductor y se reproducirán más. Pero por otra parte, aquellas presas que sean más hábiles a la hora de escapar de los depredadores también tendrán un mayor éxito, ¿no? Con lo cual, al final, lo que se hace es que las presas cada vez se hacen más efectivas a la hora de escapar y los depredadores cada vez se hacen más eficientes a la hora de capturar las presas. Con lo cual, la evolución es una carrera continua, no es una cosa estática, sino que la evolución es dinámica. Y curiosamente, un ejemplo que muchas veces estamos cansados de oír es el tema de la caza deportiva, no la caza que harían probablemente nuestros antepasados hace miles de años, que probablemente harían lo mismo. Un depredador que cazaría, primeramente cazaría aquello que le sería más fácil, aquello que le produjera menor coste, un animal herido, un animal que tenga alguna tara. Involuntariamente el depredador no actúa en beneficio de la presa, actúa en su beneficio, pero al final lo que está haciendo es seleccionando aquellas presas menos aptas. En el caso de la caza selectiva ocurre todo lo contrario. De hecho, ahora que la caza es un deporte, la mayoría de los cazadores cazan pues, un trofeo, un animal que tenga una cuerna más desarrollada, un animal más bonito, lo que sea. Y por ejemplo, hay un estudio que se hizo con el carnero de las rocosas en el que se comprobó que había una contraselección natural, ¿no? Se han hecho, al cabo de varios años de caza selectiva, de la caza de trofeo, cazar aquellos animales que tienen las cuernas más desarrolladas, lo que se vio es que al cabo de los años, tanto el éxito reproductor de los individuos bajó, como el tamaño de la cuerna de los machos bajó también, porque se iban quitando los mejores individuos y se dejaban los peores. ¡Ostras! Ay. Bueno, y otra cosa que pasa con la selección, y que suele muchas veces cuando trabajas en esto, es que la gente tiende a humanizar a los animales, ¿no? a equiparar comportamientos animales a comportamientos humanos, ¿no?
Y un caso muy típico es el del infanticidio, ¿no? El infanticidio, evidentemente, a nuestra sociedad, cualquiera que oiga hablar de infanticidio, pues lógicamente nos parecerá una salvajada, parece una burrada y éticamente completamente deplorable, y entonces parece muchas veces que es poco explicable desde el mundo natural, porque un animal es capaz de matar a sus propios hijos, ¿no? Pues desde el prisma de la evolución de la selección sexual y la selección natural tiene su explicación. Por ejemplo, un caso muy típico es el de las fochas, que conoceréis casi todos vosotros. Pues las fochas son aves que crían varios pollos, pero a diferencia de otros, por ejemplo, si veis una pata con patitos por ahí, pues veréis que la madre anda por ahí con los patos y los patitos van comiendo a su bola por detrás, ¿no? En cambio, las fochas, si os fijáis, un día veréis que van cogiendo comida y se la van dando a bocaditos a los pollos, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso tiene un coste brutal para los padres. Entonces, si hay mucho alimento, si la cantidad de alimento es muy elevada, pues tendrán suficiente alimento para darle a los pollos. ¿Qué pasa si hay una caída de alimento? Pues que probablemente si tuvieran que repartir todo ese alimento entre varios pollos acabarían muriendo todos. Con lo cual se da un caso que es que los padres son capaces muchas veces de matar a parte de sus crías para asegurar la supervivencia de al menos una o dos crías, ¿no? Entonces la pregunta obvia es, entonces, si vas a criar solo un pollo, ¿por qué vas a poner 5 huevos para tener 5 pollos, ¿no? Porque ellos nunca saben, nunca pueden aventurar el éxito, digamos que es un seguro, de forma que si tú tienes mucho alimento vas a sacar 5 pollos, pero si tienes poco vas a poder quitar unos de esos para que al menos sobreviva uno. Y otro caso es el del infanticidio sexual. Este caso es un caso, el de las jacanas. Las jacanas es un animal que además tiene la curiosa particularidad que tienen los roles sexuales invertidos, de forma que las hembras hacen el rol de machos, son las que cortejan a los machos, ellas ponen los huevos y el macho los incuba y cría los pollos. En este caso lo que ocurre es que esto pasa también, por ejemplo, el infanticidio pasa con grandes depredadores, con leones, con osos pardos, por ejemplo. Una vez que el macho, en este caso, está criando, pues la hembra no es capaz de criar con él, evidentemente porque ya está ocupado criando. Entonces lo que hacen en este caso la hembra, cuando está receptiva y ve a un macho criando, es que le mata a los pollos, de esa forma el macho entra en celo, se aparea con ella y de esa forma asegura su descendencia. Pero bueno, la pregunta de siempre es si a estas alturas sigue siendo necesario hablar de evolución, ¿no? Todavía con todas estas pruebas que digo que cada vez se acumulan más, ¿sigue siendo necesario hablar de evolución? Pues desgraciadamente sí, ¿no? En este gráfico que veis aquí, pues se ve el porcentaje de gente actualmente que cree en la evolución, ¿no? Y bueno, nosotros viendo al resto de países tampoco estamos tan mal, estamos ahí en un bastante discreto 10º puesto por ahí, por supuesto los países nórdicos primero, y llama mucho la atención Estados Unidos, como veis ahí, en el que es increíble, menos del 40% de las personas creen que la evolución es un hecho, ¿no? Y de hecho, si os fijáis en las campañas electorales de Estados Unidos, pues es que aquí, aunque no lo creas, nadie se atrevería a decir, ahí se utiliza incluso como un arma, ¿no? Los propios candidatos a presidente, aquí te sale un candidato a presidente hablando de que él cree que los dinosaurios y las personas anduvieron juntas, y lo apedrean o lo meten en un manicomio. Allí no es lo más normal. De hecho, Sarah Palin, por ejemplo, que es para del número 2, me parece, del impresentable este que probablemente gane en las elecciones americanas, pues dijo que ella misma había visto, o sea, la prueba que dio es que ella había visto fotos de huellas humanas dentro de rastros de dinosaurios. Y el candidato republicano al senador Rick Santorum, por ejemplo, él hablaba en un meeting diciendo que él creía en el Génesis y que si el otro candidato, demócrata, quería creer que descendía de un mono, allá él, ¿no? Pero ¿qué pasa en España? ¿Esto solo pasa ahí? Pues bueno, si os fijáis, este es uno de mis archivos de mi colección, que es de un libro publicado en el 77, que fue el año en que nací yo, y que se daba a las escuelas. Y como veis, cuando se habla de evolución se ponía este dibujo tan impresionante, con esta escala en la que, bueno, normalmente van de aquí a aquí, pero aquí nosotros ya metimos la piedra y el ángel. Pero eso no pasó en el 67, sino que la última encuesta de abril de 2015, del año pasado, el 25% de los españoles pensaba que el Sol seguía girando alrededor de la Tierra y el 30% de los españoles pensaban que hombres y dinosaurios habían coexistido en la misma época. Eso ahora. O sea, por supuesto que sigue siendo necesario hablar de evolución. Bueno, una segunda parte, y muy relacionada con la evolución, está el tema de la selección sexual, ¿no? Básicamente puse este título, que es que la evolución es una historia de sexo, porque es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Porque a efectos prácticos o economicistas, pues el sexo no parece que tenga mucho sentido, porque de hecho es complejo, es ineficiente y es costoso. Es complejo
básicamente porque si tú eres un organismo asexual, pues tú te lo curras tú solo, te partes en dos, te vas partiendo, no necesitas encontrarte con nadie. De hecho, para algunas especies que viven en hábitats pelágicos, por ejemplo, pues es realmente un incordio encontrar pareja, ¿no? Incluso no en hábitats pelágicos también. Por otra parte, es ineficiente porque evidentemente si tú empiezas a partir en dos, al cabo de pocas generaciones tienes una gran cantidad de descendientes, y es costoso porque una cosa es partirte y otra cosa es invertir una cantidad ingente de energía, sobre todo en el caso de las hembras, para tener un óvulo, nutrirlo, y ya no os cuento ya si eres un mamífero tienes que gestarlo encima, darle de mamar o incubar un huevo, lo que sea. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surgió el sexo? Y como os decía antes, ¿por qué surgió a lo largo de la carrera evolutiva en tantas especies, ¿no? Pues básicamente porque es un buen mecanismo evolutivo. O sea, la evolución muchas veces funciona y es mucho más rápida gracias al sexo. De hecho, mediante el sexo se produce la recombinación del material genético de dos individuos, de esa forma que las tasas de evolución van mucho más rápido que si simplemente tuvieras que partir en dos, ¿no? Por otra parte, los daños mutacionales que puedes tener, si tú tienes un daño mutacional, en el momento en que te aparees con otra especie que no lo tenga, se van diluyendo esos daños. Cosa que pasa contrariamente, por ejemplo, en el caso de la endogamia, porque es un número muy pequeño de individuos, pasa lo contrario. Si tienes un daño mutacional y los parentales son muy pocos, al contrario, acabas teniendo eso por la población. Y por otra parte, ayuda a fijar los caracteres positivos para la especie, ¿no? Pues la selección sexual es un tema que trató Darwin en su segundo libro y básicamente también se basa en dos principios, ¿no? El principio, que es el típico, que es que los machos pelean entre sí para pararse con las hembras, y un segundo mecanismo, que es que las hembras, o en algunos casos como el que os comentaba la jacana, los machos, eligen a su pareja, ¿no? Curiosamente, cuando Darwin publicó su libro, también esto le pareció muy bien, ya os digo, la sociedad victoriana que estaba de los duelos a la espada y a eso, pues esto le pareció estupendo, porque que dos señores se maten por una dama, pues está muy bien visto, pero esto lo criticaron muchísimo, porque no eran, o sea, les parecía como innoble asumir que al final las hembras son las que realmente eligen a los machos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenéis lo que hacen los machos para atraer a las hembras, pues normalmente es engalanarse, vestirse con plumajes o con coloridos muchas veces escandalosos, incluso para atraer a las hembras, ¿no? Cosa que, como os digo, toda la ciencia al final se basa en preguntas y cada solución a una pregunta te surge una pregunta más, ¿no? Lo primero que piensas en esto es, si estamos hablando de que la evolución se trata de evadir más a los depredadores y ser más apto para que no te coman y reproducirte más, pues un bicho así, como un pato mandarín como este, es todo lo contrario, ¿no? Este bicho, la primera vez que pasa un depredador por ahí volando, se va a fijar en él y se lo va a cepillar. Pues ahí está la gracia. Esto es una manera, lo que se llama en biología, un rasgo honesto. Esto no es disimulable. O sea, básicamente, un macho con estas características lo que está diciendo es que, fíjate, con este pedazo de plumaje que tengo y lo cantoso que soy para los depredadores, aún así he logrado sobrevivir. Con lo cual es que tengo que ser buen macho por narices. Esto no lo puedes disimular, un rasgo de comportamiento lo puedes disimular, pero estar vestido de esta manera no lo puedes disimular, ¿no? Y un ejemplo de la importancia del sexo, que a mí me llamó la atención, que lo trato en el libro, es el tema de las orquídeas, ¿no? Que es un tema apasionante, porque la mayoría de las plantas angiospermas lo que hacen, como sabéis, es, bueno, gastar su energía en tener un líquido, un néctar o un polen para que los insectos acudan a polinizarlo, atraídos por eso, y de esa forma van de flor en flor polinizando, ¿no? Pues lo que hicieron muchas orquídeas fue, como eso era un gasto increíble, o sea, producir toda esa cantidad de polen, pues lo que hicieron fue transformarse directamente en muñecas hinchables para las avispas. Lo que hicieron fue imitar a una hembra de avispa, de forma que el macho llegaba a parearse con ella, y, como veis aquí, y al final, va a ser mejor que lo veáis en el vídeo que puse. Aquí puse un vídeo, a ver si se ve. No se va a ver, me cago en la madre. Ay, mierda. ¿No se ve? Cachis. No se ve. Pues una pena. Bueno, básicamente aquí lo que se veía en este vídeo era una avispa llegaba, se acercaba a la flor y lo que hacía era intentar copular con ella. Evidentemente no lo conseguía y después de varios intentos se marchaba con los polinios de la orquídea a otra flor, ¿no? O sea, el bicho acababa frustrado, la orquídea había invertido muy poco y había conseguido eso. Y no solo eso, sino que había conseguido exactamente que polinizara
el animal exacto para ello. El problema de las flores muchas veces es que muchos polinizadores van a polinizar y acaban destrozando la flor, porque no tienen la espiritrompa ajustada, lo que sea. Aquí ya sabes, yo voy a por este bicho. Es que es una pena que no se vea el vídeo, porque es una pasada, pero bueno, a otra. Bueno, y como os decía, para la mayoría de las especies, lo más importante, de hecho, es transmitir sus genes, ¿no? Entonces, tanto para machos como para las hembras, lo más importante es que la pareja con la que se apareen sea la mejor posible, ¿no? Y por supuesto que lo que se transmitan sean sus propios genes, ¿no? Entonces, muchos machos lo que hacen es, para asegurar su paternidad y evitar las infidelidades, es vigilar a la hembra, ¿no? O sea, en el caso, y pasa lo mismo que os digo, muchas veces el juego es repetido a lo largo de toda la evolución, evidentemente porque es una estrategia que funciona. Pues en el caso de las libélulas, en este caso, pues veis que el macho se aparea, después de aparearse, se le agarra a la hembra hasta que pone los huevos para que no llegue otro macho y se aparee con ella, ¿no? En el caso de los azulones, por ejemplo, pues el macho va a acompañar a la hembra, va a comprar una y va a acompañar hasta que ponga su último huevo para que no llegue otro macho y le ponga los cuernos. O en el caso de muchos mamíferos, como puse aquí los papiones, pero pueden ser los toros o los ciervos, lo que va a hacer el macho va a ser continuamente estar oliendo a la hembra hasta que está receptiva para copular con ella justo en el momento exacto, ¿no? Y un caso que me llamó especialmente la atención fue un trabajo que leí hace tiempo, que lo tengo también en el libro puesto, es el caso de los cisnes. Los cisnes siempre fueron pues, el ejemplo de la fidelidad de la pareja, las parejas de por vida que se juntan y nunca se separan y están siempre cuidando a sus niños y tal. Y entonces el caso es que en un lago de Australia, pues un señor tenía controlado una población de cisne negro, ¿no? La cisne negro que lo ves por aquí en algunos parques. Y entonces lo que vio, pues analizó genéticamente muchos de los y comprobó que en casi todas las parejas había al menos uno o dos pollos que no eran del padre. Y entonces el tío se puso a mirar con los prismáticos y nada, los veía copular, los veía de día, estaba continuamente y el tío, joder, algo no puede ser. Entonces lo que hizo, se le ocurrió una cosa que fue poner un chip en la cloaca del macho y un receptor en la cloaca de la hembra, ¿no? Para ver qué coño pasaba. Como sabéis, se aparean por las cloacas para ver qué coño estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, entonces lo que vio es que durante el día las parejas se comportaban unas parejas modelo, pero cuando caía la noche, pues la hembra se iba de picos pardos a buscar otros machos y los machos hacían lo mismo con otras hembras, ¿no? Esto evidentemente tiene un sentido, básicamente, y en el caso de las aves mucho más, que es el de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Tú cuando estás con un macho, por mucho que lo quieras, no vas a saber si es el mejor macho, incluso puede ser un macho estéril, ¿por qué no? O que a lo mejor hay un mejor macho por ahí. Entonces, por si acaso, pues, bueno, me echo una canita al aire, entonces al menos uno, pues si el mío es malo, por lo menos alguno me saldrá bueno, ¿no? Con lo cual, al final, siempre está ese conflicto entre machos y hembras, que al final es lo mismo. O sea, hay una lucha de sexo porque tanto el macho como la hembra quieren lo mejor para sus hijos. Al final, la pareja es simplemente un mecanismo para propagar tus genes, ¿no? Por otra parte, como os digo, los capítulos los estoy agrupando en temas, aunque hay unos que evidentemente hablo más, otros que hablo menos, y hablé uno de temas de amigos y enemigos, ¿no? Al igual que hay muchos animales que en el caso de depredador-presa, hay otros animales que muchas veces se valen de otros individuos para conseguir sus fines, que al final es lo de siempre, ¿no? También muchas veces intentan vestir los temas de simbiosis, por ejemplo, con el tema de la amistad y de estas cosas de Disney muchas veces, cuando al final básicamente es lo mismo. O sea, la evolución es egoísta y tú lo que intentas es perpetuar tus genes, no los genes de tu especie, los tuyos. ¿Qué pasa? Que muchas veces para perpetuar tus genes o para obtener un beneficio, pues consigues, te puede salir más beneficioso colaborar con otra especie. En el caso de, por ejemplo, que hablaba de las hormigas y los pulgones, pues aquí los dos obtienen un beneficio mutuo, las hormigas porque consiguen acceder a las sabias de las plantas, que ellas no tienen un aguijón para sacarlo, y por otra parte los pulgones, que tienen multitud de depredadores, lo que consiguen con las hormigas es que los defiendan de sus depredadores, con lo cual al final el beneficio es mutuo. Pero en otros casos esa relación está desbalanceada, por ejemplo en el caso del parasitismo. En el caso del parasitismo, pues un cuco, los cucos ponen los huevos, como ya sabéis, en los nidos de otras especies, y estas se encargan de alimentarlo. Pero también esto puede decir mucha gente, bueno, pues vaya fácil, ¿no? Pero al final no es tan fácil. O sea, para el cuco es lo mismo que decíamos antes, una guerra de armamentos continua, tanto entre los parasitados, que cada vez son más hábiles a la hora de reconocer los huevos del parásito, como para los cucos, que cada vez consiguen
mimetizar más sus huevos para que parezcan, daros cuenta que, por ejemplo, en el caso de un mosquitero, un zarcero como ese, pues un zarcero es así y un cuco es así. O sea, el tío consiguió reducir el huevo a un tamaño muchísimo más pequeño, que sería lo normal para un ave de su edad. Pero otra parte, un trabajo que se publicó hace poco, es una cosa muy curiosa porque, claro, en este caso, el cuco cuando nace tiene el impulso de echar los huevos solo durante las primeras horas de vida. Pero para él es fundamental nacer antes que sus huéspedes, o por lo menos al mismo tiempo. Entonces lo que se vio en el cuco es que es de las pocas aves que es capaz de retener el huevo en el oviducto durante un día o dos días, de forma que cuando lo pone, digamos, ya está ligeramente incubado. O sea, tiene ya menos días de incubación que un ave de su edad. Con lo cual, normalmente nacerá antes y podrá expulsar los huevos de los vecinos. Bueno, en otro capítulo hablo de las dispersiones y las migraciones. Como sabéis, hay miles de grupos de animales que migran básicamente en busca de alimento de mejores condiciones. Los ejemplos más típicos pues, son los de las aves migradoras, que todos conocemos, pero se dan casi todos los grupos de animales, tanto vertebrados como invertebrados, desde cetáceos a tortugas, ¿no? Pero yo me centré aquí en un caso que me llamó especialmente la atención. Normalmente los casos más espectaculares son los que menos conoce la gente, los más tal, ¿no? Y esta es, por ejemplo, una mariposa que todos habréis visto por ahí, que es la Vanessa cardui, que es una mariposa normal, que la veis por ahí en el campo, pero que tiene un comportamiento espectacular, ¿no? Porque al igual que la mayoría de nosotros hacemos la migración a un individuo que se va para el norte, se baja, o las aves marinas que pasan por estaca, que vuelven y van, pues en este caso de esta mariposa hace una migración brutal. Imaginaos desde el norte de África, un insecto así, la veis en alta mar, salís en barco y la veis por ahí a 15 millas. Pero lo más curioso de esta mariposa es que es un ejemplo perfecto de que al final la evolución es una cuestión de genes y no de individuos. De hecho, las mariposas no emigran sus genes. O sea, cuando la mariposa nace aquí, su primera migración llega hasta el sur de España, ahí pone huevos, esa se muere, sus huevos nacen con el viaje marcado en su genoma, tiene otra generación que llega hasta el norte de la península ibérica, ponen huevos, se mueren, y así siguen. Y hacen un viaje que implica 6 generaciones. O sea, daros cuenta de lo alucinante que es que el huevo que nace aquí ya tiene en su genoma, sabe que tiene que seguir subiendo, y luego hace el viaje inverso otra vez. O sea, es algo flipante, ¿no? Bueno, ya entramos ya en digamos, la segunda parte del libro, que es una parte más ambiental, digamos, más, sí, bueno, sí, ambiental o de opinión, o de cabreo, muchas veces. Esta parte empieza con el cambio climático, que es otra de las cosas que se suelen oír muchas veces, sobre todo los negacionistas del cambio climático, suelen decir primero que, bueno, esto pasó siempre, y después también suelen decir mucho que no hay consenso entre los científicos, ¿no? Pues es rigurosamente falso. De hecho, a principios de la década del 2000, el consenso ya era casi unánime, entre 90% de los científicos que trabajaban en cambio climático decían que evidentemente había un cambio climático y que había una influencia antropogénica en el mismo. Pero no solo eso, hace 3 o 4 años ya prácticamente el 98% ya piensa que eso es real, ¿no? Y de hecho los datos no dejan lugar a dudas en que está aumentando la temperatura, en que hay más relación, una relación directa entre las emisiones de CO2 y el aumento de la temperatura. Y no solo en una escala como aquí, desde 1880, que se hizo basándose en los cores, en los anillos de crecimiento de los árboles, sino que extrapolando a testigos de hielo de la Antártida, por ejemplo, se vio que realmente ahora nunca estuvo la temperatura tan alta, incluso cuando las llamadas épocas frías, épocas cálidas de la Edad Media, y que esto va para adelante, ¿no? Cada vez va a más. Y de hecho una cosa curiosa es que normalmente se asocia cambio climático con calentamiento. Y de hecho dicen, coño, ¿cómo que el cambio climático si mira el frío que hace ahora? Nada, solo una estupidez, porque al fin de las décadas de media se realmente está aumentando el cambio, pero el cambio climático son dos cosas. Por una parte, el cambio global, por una parte el calentamiento global y el cambio climático, y la frecuencia de fenómenos estocásticos, que es lo que veis aquí. O sea, básicamente hay dos componentes. Por una parte, ese aumento real de las temperaturas, y por otra parte, el aumento de la frecuencia de esos fenómenos fuera de lugar, ¿no? O sea, tanto sequías prolongadas como, lo estáis viendo, solo hace falta ver el telediario o las noticias para ver cada vez que la frecuencia de fenómenos extremos es mucho mayor. Tenemos nevadas en junio, tenemos huracanes fuera de lugar, tenemos unas sequías que duran varios años, tenemos huracanes, una frecuencia de fenómenos
que a nivel de lo que decíamos de adaptación y de evolución son prácticamente imposibles que una especie se adapte a ello. Por ejemplo, nosotros vimos en algún trabajo que hicimos con ranas, por ejemplo, los picos de Europa, poblaciones muy aisladas, poblaciones que tienen ya de por sí unas condiciones muy extremas, que prácticamente se pasan 10 meses debajo de la nieve y que tienen una ventana de 2 meses para reproducirse, y que a lo mejor llevan miles de años ahí. Pues a una población de esas, que a lo mejor tiene 100 individuos, le cae una nevada tardía en junio y se acabó la población. Y eso está pasando ahora, hay fenómenos de extinción local por culpa de estos problemas. De hecho, como os decía, en las noticias que antes hablan de calor, ahora cada vez la palabra extremo estaréis acostumbradas a verlo cada vez más, ¿no? ¿Pero qué problema hay con el calentamiento? Pues varios. Aparte de lo que decía, de los fenómenos extremos, normalmente, como os decía, la evolución no se rige solo en una especie, sino hay una combinación entre las especies, y un caso es lo que se llama el ajuste-desajuste, ¿no? Básicamente. O sea, normalmente, por ejemplo, aquí tenemos un carbonero, el carbonero pone los huevos según el fotoperiodo, o sea, siempre suele poner los huevos cuando la diferencia entre las horas de luz y de temperatura es la misma. En cambio, sus presas nacen o emergen según la temperatura del ambiente. ¿Y qué ocurre? Que hasta ahora normalmente eran dos fenómenos que estaban acoplados, de forma que cuando ponía los huevos en el momento que nacían las larvas era cuando se producía la emergencia del alimento, de forma que tenían el pico de alimento coincidía con la época en la que los pollos tenían que ser cebados, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora? Que está habiendo muchas poblaciones, pues que se está desacoplando eso, de forma que muchas veces cuando nacen los pollos, quien dice pollos dice mamíferos o ungulados y hierba, por ejemplo, pues ya se están desacoplando, de forma que ya no está coincidiendo los picos de alimento con los picos de nacimiento, o incluso hibridaciones entre especies muy similares. Por ejemplo, el caso de los papamoscas, una especie es migradora y otra sedentaria, y lo que ocurre es que son especies que no tienen mecanismos para evitar la hibridación. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en Suecia, que coinciden las dos, el cerrojillo y el collarino residente, empieza a criar, y cuando ya está criando, aparece el migrador y no se aparean porque no coinciden fenológicamente. ¿Qué ocurre ahora? Que los cerrojillos están adelantando la fecha de llegada, con lo cual están coincidiendo en la época de reproducción a la vez y se están produciendo hibridaciones entre especies que antes no ocurrían. Bueno, otra parte, la dedicada a los contaminantes y los venenos, el ejemplo más claro es el que conocemos todos, pues nos afecta a todos, que es el del Prestige. Ya pasaron tantos años como 12, ya, 11, 2002, bueno, 2002. Ya se olvidó todo, ya está todo esplendoroso, ya no pasa nada, pero ya nos olvidamos de los barcos de doble casco. Solo os recomiendo que miréis una página con el Vessel Finder, por ejemplo, y veis lo que está pasando por aquí en este mismo instante, para darse cuenta que es cuestión de tiempo, que nos volverá a caer otra. Como ya llevamos 6 aquí, pues caerá otra, pues estará a caer, me imagino. Bueno, al final, después de la sentencia, quedó claro que se podía haber resumido todo el juicio de los millones de euros que costó en esta frase de la gitana botella, que dijo que el culpable solo era el barco, nos hubiéramos ahorrado una pasta y hubiéramos estado igual que ahora. Pero bueno, una cosa que quería hacer especial hincapié, porque como decía, ahora todo está esplendoroso, es qué pasó con el Prestige, ¿no? O sea, ahora que ya está todo limpio y que no pasa nada, pues nosotros lo que tenemos es una especie que llevamos varios años trabajando, que es con el cormorán moñudo, era ver si realmente ahora, o sea, 10 años después, los últimos 10 años después del Prestige, si se seguían notando los efectos del vertido, ¿no? O sea, entonces, aprovechando que tenemos una base de datos muy amplia de muchos años, pues estudiamos las colonias que estaban, digamos, en la zona cero, la zona de las Rías Baixas y hasta aquí, más o menos, y las zonas más cantábricas o más del norte, las que habían estado menos afectadas por el Prestige. Y lo que estudiamos fue el éxito reproductor de esas aves, tanto antes como después, para ver si realmente el efecto, primero, si antes, que había que comprobar, ese éxito reproductor era igual en las dos zonas, y si después del Prestige, ese efecto supuestamente producido por el Prestige se seguía pasando. Bueno, pues lo que vimos es que sí, que ahora, esto son datos de 2013, vimos que hasta 2002, básicamente por los datos que teníamos, las diferencias no eran significativas en el éxito reproductor en las dos zonas, pero a partir del hundimiento del Prestige, las colonias no petroleadas se mantuvieron más o menos constantes, pero las colonias petroleadas siguen estando afectadas. O sea, daros cuenta que la mayoría de los contaminantes que tenía el Prestige eran metales pesados, sobre todo en aves de larga vida, como el cormorán moñudo, como otras aves marinas. Lo que hacen esos contaminantes es acumularse.
acumularse de forma que eso puede producir efectos en mortalidades a largo plazo. O sea, o incluso, como pasó en otros, porque esto se hizo, o sea, tú puedes ver los efectos localizantes de dos formas, mirando biopsias de hígado, con lo cual ves lo que está acumulado, o análisis de sangre. Lo que pasa en los análisis de sangre es que tú estás viendo, la sangre se renueva, y lo que estás viendo es que realmente, en gaviotas, por ejemplo, siguió habiendo trazas de fuel en sangre muchos años después, varios años después. Lo que implicaba que todavía se estaba ingiriendo prestige, se estaba ingiriendo petróleo de ahí. O sea, no está ni mucho menos limpio, ¿no? Bueno, la pregunta lógica es si aprendimos algo después de esto, ¿no? Pues evidentemente no. O sea, solo, como os decía, entre el 70 y el 2002 se ha accidentado un barco con residuos frente a Galicia cada 7 años aproximadamente, media. Todos estos, la mayoría ya la gente ni los conoce, aquí sí, pero en España tú le hablas de esto y la gente no sabe absolutamente nada, probablemente ya el prestige a mitad de la gente se lo ha olvidado. Pero, por ejemplo, vimos un caso que es flipante, se habló poquísimo, a mí me alucinó, el barco el Olegna Guaidó, de Canarias, que fue más flipante que el Prestige. Primero, porque el barco empezó a perder fuego cuando estaba dentro del puerto y lo sacaron de paseo después. Si veis la ruta es que parece que la diseñó el mismo tío que sacó a pasear el Prestige, porque hizo lo mismo, lo sacó de paseo hasta que se hundió. Pero en este caso, como visteis, no se volvió a hablar más, nadie sabe si el barco está hundido, si se sacó el petróleo, si nada, no se sabe absolutamente nada. Sigue hundido a 2.500 metros de profundidad y parece que está echando fuego todavía, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, hay una parte que la dediqué un poco de miscelánea, como decía en el libro, como se tratan muchas cosas, pues había algunas partes que no sabía muy bien cómo encajar. Y una parte la dediqué a las salamandras, que es un bicho que siempre me flipó, y de hecho la metí en dos partes. Un bicho, de hecho estamos acabando un documental ahora sobre la población de salamandras de Oviedo, esperamos tenerlo unos meses así, porque es un bicho que tiene todos los ingredientes para, no sé, para estudiarlo desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista mitológico. Es un animal que, como pocos, todo el mundo lo conoce, y luego siempre la gente todavía va a seguir dando repelús, sigue asociando a leyendas de venenos. De hecho, el nombre en inglés es Fire Salamander, por ejemplo. Desde antiguo, desde el tiempo de Aristóteles, se pensaba que la salamandra nacía del fuego. De hecho, hay leyendas, yo me puse a investigar sobre el tema, y hay leyendas alucinantes. De hecho, desde la época de Prometeo y mucho más, se hablaba de que incluso la salamandra había rescatado el fuego para nosotros, pasó por una fase que era divina a una fase de terror, ¿no? El caso es que en Oviedo, por una cosa muy singular, que es que hay una población urbana de salamandras dentro de la ciudad. Yo lo sabía porque había empezado a hacer cosas de ese día, como yo me acuerdo, cuando salía de copas por ahí las veía por medio de la calle. Un día, pues ya en la facultad, pues comentamos la posibilidad de empezar a mirar qué coño pasaba con esto, ¿no? Porque estaba en medio de un sitio en el que no había ni hierba ni nada, cuando la mayoría de las poblaciones de salamandra necesitan parir larvas acuáticas en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando aquí, no? Y de hecho, luego, cuando ya me puse a mirar más, pues empecé a ver que en la propia catedral de Oviedo pues había esculturas de salamandras en los capiteles, en los sillares de la catedral, ¿no? O sea, que ya era un bicho que llamaba la atención a la gente, os hablo de hace 1000 años o más. O sea, que era un bicho que ya a la gente le llamaba la atención, ¿no? Bueno, entonces nos pusimos a mirar en Oviedo y lo que vimos fue que había poblaciones de salamandras por casi todo Oviedo, ¿no? Y no solo en zonas de jardines, sino en patios interiores en los que no había nada, cemento nada más, y muros, ¿no? Entonces, estas son las que controlamos el primer año. Entonces lo que hicimos, quisimos ver, pasó una cosa muy curiosa, y era que si veis aquí, este es el plano de Oviedo, este es lo veis aquí marcado más o menos, sería el perímetro de la antigua muralla del siglo X, ¿no? Entonces vimos que muchas de esas poblaciones estaban dentro de lo que era el casco antiguo de Oviedo, que se creó en el año 700, ¿no? Entonces lo que queríamos saber si esas poblaciones seguían ahí desde entonces, ¿no? Entonces lo que hicimos fue genotipar genéticamente, analizar genéticamente varias de las poblaciones, y la primera pregunta que se nos ocurre es por cómo habían llegado a vivir hasta ahí, ¿no? Entonces, una característica de las salamandras de la subespecie esta de salamandra, que ocurre solo en el Cantábrico y curiosamente en Cies y en Ons, aquí también, es que esta especie es vivípara, esta subespecie. O sea, daros cuenta evolutivamente lo que es como si un mamífero, como si nosotros ahora, una mujer fuera capaz de parir a un niño, que ya fuera capaz de echar a correr sin mamar, que fuera capaz de comer, por ahí, ¿no? O sea, daros cuenta que las salamandras lo que hacen es mantener a las larvas dentro del cuerpo, y las larvas lo que hacen es alimentarse de sus hermanos dentro del útero de la madre o de los huevos no fecundados. O sea, la hembra retrasa el parto de forma que se ahorra la fase acuática
Y de esa forma lo que ha conseguido es independizarse completamente del medio acuático, ¿no? Y por otra parte, lo que vimos es que siempre piensas a las salamandras como un bicho forestal, que lo te encuentras en el bosque, y al final lo que realmente quiere la salamandra, lo único que quiere es papeo y refugio, nada más. O sea, donde había muros de piedra antiguos y sitios donde meterse, pues había salamandras. Hubiera prado o no hubiera prado, ¿no? De hecho, dentro de la propia catedral, encontré salamandras, fijaros dónde están. O sea, en la Cámara Santa, en las paredes de la Cámara Santa, con gravilla, pues ahí hay salamandras. En el claustro de la catedral, en el patio de Pacho Campanero, pues aquí es un patio que hay en Oviedo, y en sitios increíbles, ¿no? De hecho, como os decía, la gracia de esto es que aquí se hizo una muralla en el año 700 que cerró esto, y por los análisis que vimos, esas salamandras, las poblaciones llevan aisladas ahí desde el año 800, probablemente, ¿no? Entonces, con la segunda muralla quedaron otras poblaciones. Entonces, lo que vimos es que, por los primeros resultados, a partir de los mapas que había, pues conseguimos ver que realmente se fueron haciendo barreras, construyendo barreras alrededor de las salamandras, y ahora, genéticamente, lo que se vio es que hay poblaciones que quedaron tan aisladas desde entonces, que tienen núcleos poblacionales con a lo mejor 10 bichos nada más, que llevan manteniéndose durante miles de años con 10 bichos reproductores, ¿no? Y bueno, los resultados todavía estamos analizando, pero vamos, prometo bastante. Bueno, y para ir acabando ya, dedico un capítulo a la lista negra, a esas especies que, por diversos motivos, odiamos de alguna manera, algunas porque compiten con nosotros, como pueden ser los lobos, algunas porque nos dan miedo, como las serpientes, o incluso algunas porque no sirven para nada, que es una frase muy típica, ¿no? Que puse 4 ejemplos, pero hablo de más. Y el caso del que quería hablar más es del tema del lobo, un tema con el que también estuvimos trabajando un tiempo ahí, y esto es para que os deis cuenta de la presión que hay. Estos son los artículos que salieron sobre lobos en 15 días en Asturias. Fijaros en el lenguaje, que es muy importante, el lenguaje que se utiliza: incaliente, atacar, devorar, destrozar, infierno, oleada, insoportable. O sea, el lobo es, o sea, yo oí declaraciones de una concejala de Picos de Europa que decía que los niños tenían miedo de ir al colegio porque se los podían comer los lobos en la parada del autobús. Prensa, una señora que por lo público pagaba por todos nosotros, ¿no? De hecho, hay un estudio muy curioso en el que se ve lo de siempre, que el que no llora no mama, ¿no? Entonces, curiosamente, Alberto, con el que trabajamos en el departamento, pues se puso a mirar si había una relación directa entre el número de ataques y los artículos que salían en el periódico, ¿no? Y vio que era al revés. O sea, Picos de Europa, que estas zonas, que era donde más se publicaba, si vives en Asturias, con una, que la voz de la Galicia no lo hacen mal también, o sea, es prácticamente imposible abrir un periódico sin que encuentres una noticia de estas, y donde más se publicaban los más artículos era donde menos daño se producía. Pero otra parte, lo que yo digo es que hay que irse a la fuente, al dato oficial, ¿no? Entonces cualquiera, como os decía, cualquiera que vea eso, pues se piensa que realmente los lobos están comiéndose el pan de los niños de todos los ganaderos de Asturias, y en el caso concreto de los Picos de Europa, para que os hagáis una idea de la actividad tradicional, aquí hay 29.324 cabezas de ganado en Asturias. Es tan tradicional que hay el doble de las que había hace 100 años, pero de todas estas cabezas de ganado solo murieron 206 en el año 2013. Estos son datos oficiales, no son datos de permelenudos ni de cosas de estas, ¿eh? 102 en Asturias, de lo cual equivale al 0,70, menos de un 1% de la cabaña ganadera. De hecho, todos los daños que se pagaron por lobo en Picos de Europa ascendieron a 75.000 euros, que es lo que cuesta, que es un Lexus, un coche, en un parque nacional, ¿no? Pero bueno, alguien puede decir, coño, pero es que es mucha pasta, no me doy 10 millones de pelas. Joder, ¿a qué los tendré que poner? Pues para que os hagáis una idea, bueno, el sueldo medio de un diputado español son 76.800 euros, que llevan 4 meses tocados a los huevos, por cierto, que lo podían devolver. O sea, con el sueldo de un diputado se pagan todas las indemnizaciones de los lobos en un parque nacional, pero es que es más sangrante porque en Asturias hicimos un museo al lobo, que se llama la Casa del Lobo, que costó 1.300.000 euros, que es 1,2% de todos los daños. Con lo cual, a cualquiera que le digas que en un parque, qué mejor museo para el lobo que un parque nacional, pues se gastaron este dineral en esto, para que tienen los lobos en una jaula, pues para esto. O sea que no nos van con cuentos, que hay que ir a los datos y mirar las cosas realmente. De hecho, estos los lobos que se mataron coincide normalmente con época electoral, aumentan. De hecho, el año pasado que había elecciones aumentó a 47,
y este año me parece que van a ir a más, pues luego va a haber elecciones otra vez. Entonces lo que pasa, que el lobo es un arma electoral totalmente, o sea, sabe que el problema real no es ese, que el problema de la ganadería es otro muy distinto, miles de problemas que tiene la ganadería, y lo que es más fácil evidentemente para la administración es pegar 4 tiros que realmente ir al fondo del problema, ¿no? De hecho, ahora en Asturias tenemos una cosa que es muy curiosa, que el lobo no se puede cazar, porque no es especie energética, pero tampoco está protegido, y de hecho ahora si vas al monte a cazar jabalí, si ves un lobo le puedes parar un tiro. Son cosas así de la administración asturiana. Y de hecho, las batidas de lobos en Picos de Europa están permitidas, hay 3 grupos reproductores de lobos en Picos de Europa en todo el parque, y se lo están cargando, 3 o 6 en la parte asturiana. Bueno, pero más aún, ¿vale para algo los controles de los lobos? Pues curiosamente lo que se vio es que cuando matabas lobos un año, al año siguiente aumentaba los daños. Eso que puede parecer una paradoja y un absurdo, si estudias la biología de los lobos tiene todo el sentido. O sea, los lobos son animales, normalmente cazan en grupos, de forma que tú para cargarte un jabalí pues necesitas un grupo de 5 o 6 lobos. Entonces lo que consiguieron cargándose los lobos es que atomizaron esas manadas, de forma que los lobos que antes podían cazar un jabalí ahora quedan grupos de 1 o 2 lobos sueltos, que evidentemente no van a cazar un jabalí. Lo que van a hacer es tirarse a lo más fácil, que es las ovejas, o las cabras, o las vacas, o los terneros, ¿no? Con lo cual, la administración realmente, que conoce estos datos porque los financia, está pues, muy fuerte, está prevaricando. O sea, está adoptando una decisión a sabiendas de que esa decisión es injusta, ¿no? Pero para que no digan que no hacemos aquí, que lo que pasa en España no pasa en ningún lado, curiosamente, el año pasado, hace un par de años, un año después del trabajo de Picos de Europa, salió un trabajo en Estados Unidos en el que pedía como una serie de 30 años en el que llegaron exactamente a las mismas conclusiones. Que el control letal de los lobos estaba directamente relacionado con el aumento de los daños al año siguiente, y no solo eso, en un área mayor. O sea, lo que antes era un problema, entre comillas, concentrar en un área restringida, en el momento que tú empiezas a cargar bichos y a dispersar las manadas, aumenta y se hace un problema global, más generalizado, ¿no? Bueno, ya para acabar, pues esto es una especie de divertimento que se me ocurrió por cabreo, básicamente, por la base de leer los artículos de la prensa. O sea, un problema hecho de la prensa, sobre todo de la prensa medioambiental en este país, y yo creo que en Asturias y en Galicia somos expertos en eso, es que el mismo que te escribe de prensa, te escribe Belén Esteban o de lo que sea, entonces la mayoría sin ni puta idea, y la mayoría y probablemente gracias a la prensa digital, ahora básicamente lo que importa es tener un titular impactante para que des el clic y te salga la publicidad, ¿no? O sea, al menos el contenido de la noticia, y lo que menos es que tú pinches ahí, ¿no? Entonces, de todos los, si os fijáis, bueno, este no es un título mío, es un curso de periodista, un programa de Wyoming que había hace tiempo, que hacía básicamente eso, que era sacar un titular y destriparlo un poco, ¿no? Bueno, entonces yo de todos los titulares que encontré, que hay muchos que ya los podéis leer en el libro, pues me fijé en este. O sea, fijaros en todo, ¿eh? En el lenguaje y en el contenido, por supuesto, ¿no? El titular original era "El oso ataca al ganado junto a un pueblo de Elena". Primero es fundamental hablar del oso, no un oso, el oso. O sea, que no al hablar del oso ya da un empaque de un bicho terrorífico. Ganado, por supuesto, no es hablar de una oveja o una vaca, ganado ya puede ser un rebaño terrorífico de animales, 50.000 vacas, junto a un pueblo. O sea, junto a un pueblo es que está ahí, o sea, cazó aquí, pero para el día siguiente me entra en casa, en la cocina y me mata a los niños. Bueno, pues cuando me puse a leer el artículo, yo pinché, pues cuando me puse a leer el artículo, lo primero que vi es que junto a un pueblo era a varios cientos de metros del pueblo, o sea, no estaba junto al pueblo, esa Elena, o sea, podía estar en el medicino, ¿se conoce? Con casa Dios. El ganado era un cordero y 2 ovejas, que aparentemente estaban muertas, pero lo mejor de esto es que no era un oso, señores. Le hice una pregunta a la señora del ganado y dijo: para mí que fue un oso, porque un lobo lo habría hecho mucho peor. El señor se un titular de la manga sin ningún contenido. Con lo cual, el titular realista sería: aparecen muertos una oveja y 2 corderos en el concejo de Elena. Evidentemente, si tú vas al editor de tu periódico con esto, te da 2 collejas y te meten a la mierda, ¿no? Con lo cual, yo el titular que le propongo al periodista sería este: un oso rabioso da una orgía de sangre y muerte a las puertas del pueblo africano. Con esto seguramente hubiera vendido muchos más periódicos. Pero como yo también soy muy curioso, pues entonces diré: ahora en los periódicos se visten con un cuadrito con las noticias más vistas del día. Y digo: hostia, ahora te pasa con los osos rabiosos.
Pues después de todo el día, el oso rabioso fue la tercera noticia más leída del día, después de los figurantes de Corina y del peso a despegar y de mucho antes. Fijaros, es que José Mourinho no sé qué y que el caso no, o sea, al final vende, ¿no? Bueno, hay titulares varios, pues aquí algunos de... Este es muy bueno, este es brutal, el Paco Afortunado, este es espectacular, solo se llaman testículos, este no sé si lo leísteis, os lo recomiendo. Yo la primera vez que lo leí pensé evidentemente que había un señor que se había quedado con los testículos y al final el perro que lo tenía amarrado y que comía todos los huevos, y el pobre hombre pues estaba muy... decía que también habían sido los lobos. Y después, claro, por supuesto hablar de plagas, de murciélagos, la plaga de víboras, este también es brutal. Este es el Mieres de hace poco, es un Mieres, una de las cuencas fluviales más contaminadas de Asturias, la cuenca minera total. Y como ya no saben qué hacer para matar a esos romanes, para que maten más, pues ahora dicen que están preocupados porque los romanes cagan en el río y eso va a contaminar a la gente y se va a morir. Bueno, y ya el último ya que puse fue este ejemplo que a mí me gusta mucho, que es esta cosa que en Asturias se da mucho, pero en Asturias y en Galicia también, que es buscar parientes de la tierra en todos los sitios, ¿no? Que ya es una selección, pues yo las colecciono, tengo un mogollón, esta es muy buena, pero de Messi, este es mejor, esta me gusta mucho porque es, para ti que fue el primer Asturias, el primer piel blanca de Estados Unidos fue asturiano. Esta es espectacular porque es Alberto Moraes final, pero de lejos, ya lo dice, o sea, ya. Y el problema es cuando hay disputas territoriales, como en el caso de Gloria Estefan, que por un lado son las raíces asturianas y por otro el misterioso origen riojano de Gloria Estefan. Os recomiendo buscar en el Google raíces, lo que queráis, raíces coruñesas, raíces tal, porque por ejemplo yo puse ayer pensando raíces coruñesas y el primer presidente asturiano de democracia presumió siempre de sus raíces coruñesas. Pero hay que decir que nos ganan los vascos, porque este es el crimen que el estudio concluye que ya probablemente es lo que este es muy bueno. Al final no era tal. Y nada, muchas gracias.